la Iglesia de la Odisea, recogiendo un texto de lo que es la Iglesia de la Odisea y los Nicolaitas. Podríamos titularlo así, ¿no? A veces me llegan preguntas pidiéndome ayuda para aclarar diferentes puntos de vista sobre la confusión que estamos viviendo, ¿no? Tanto desde un punto de vista político como religioso. Y en ocasiones estas preguntas pues contienen, digamos, que un cierto nivel de ansiedad al comprobar la gran confusión que procede de todas las partes, ¿no? Entonces, esta confusión que me exponen unos pocos no es de naturaleza política, porque todos entendemos la corrupción política que hay en todos los países. No es un país, sino todos, prácticamente todos. Por lo tanto, estamos hablando de algo personal, de naturaleza, si queremos, religiosa. Confundidos ante qué? Por los cambios radicales que estamos viviendo. Porque estamos viviendo unos cambios realmente impresionantes como no se han dado nunca. Entonces, estos cambios proceden sobre todo del ámbito religioso. Bien, voy a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo para entender de lo que estoy hablando. Un viejo conocido mío me contaba no hace mucho que se había casado de nuevo. Estaba divorciado de un matrimonio anterior por la iglesia. Y su actual mujer, casada por lo civil, están casados por lo civil, digamos que es un tanto religiosa, ¿no? Y van a misa y me dice que comulgaba como todos los demás. Ante esta situación que me expuso, yo traté de hacerle ver que las cosas no son así. Me respondió muy sorprendido afirmando que el cura le ha dicho que sí, que no hay ningún problema, que puede comulgar. Y que el Papa Francisco, pues que también ha confirmado que puede comulgar a raíz del documento este de hace ya unos años conocido como Amoris Laetitia, ¿no? Que es un documento sobre el tema matrimonial. Le expliqué brevemente que diga lo que diga el cura o diga lo que diga Francisco, el asunto no es así, que primero hay que obtener la nulidad por parte de la Iglesia para dar los siguientes pasos. Bueno, total que por unas razones u otras no he vuelto a saber nada. Es decir, como podemos ver, es una confusión realmente impresionante. Y esto es lo que explico a personas que me escriben o que simplemente me preguntan. Es una confusión que no hay y es una confusión que no hay forma de pararlo, ¿eh? Y lo sorprendente consiste en que esta confusión procede de quienes debieran dar algo de claridad, que en este caso es del interior de la propia Iglesia. Entonces, a más de una persona he podido explicar con cierto detalle que esta confusión, la confusión que estamos viviendo, ya está descrita en algunos textos de naturaleza bíblica. Y concretamente me refiero a los primeros capítulos del libro del Apocalipsis, ¿eh? En las cartas que escribe San Juan a las 7 iglesias del siglo I del cristianismo, en los inicios del cristianismo. Entonces vamos a intentar aclarar cuál es la razón de esta confusión que estamos viendo. Entonces, estas cartas escritas a las 7 iglesias de la época primitiva de la Iglesia son un retrato, estas 7 iglesias son un retrato profético de todo lo que iba a ser la Iglesia en los dos últimos 2000 años. Entonces, esto lo tenemos en los capítulos, el capítulo primero del libro del Apocalipsis, donde describe 7 iglesias, que es la de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y también la última, que es la que estamos viendo, que es la de Laodicea. Estas iglesias retratan con sus virtudes y defectos lo que ha sido la Iglesia a través de estos 2000 años. Bien, ¿en qué consiste todo esto? En que todo este proceso de las iglesias que está descritas en estos 3 primeros capítulos del Apocalipsis, estas 7 iglesias, la última es la de Laodicea, que es en realidad una descripción de la iglesia actual, de la iglesia que estamos viendo en el siglo XXIII, en el 2023. No, en el siglo XXI, perdón.
No vamos a describir el resto de las iglesias anteriores porque todo eso pertenece al pasado. Entonces, centrándonos en esta última de la iglesia de la Odisea, tenemos que traducir. La Odisea, de acuerdo, muy bien, pero ¿qué quiere decir la Odisea? Quiere decir la voz del pueblo manda. Bastante sugerente la traducción. La Odisea quiere decir la voz del pueblo manda. Como podemos observar, la palabra pueblo nos hace ver que estamos ante una descripción de un sistema político que de una u otra forma ha contaminado el cuerpo legislativo de la Iglesia y lo estamos viendo. Hoy la Iglesia actúa casi como un partido político. Entonces, la Iglesia que representa la Odisea ya no, en este tipo de iglesia, ya no es el pastor el que dirige la fe del pueblo. Actualmente los sacerdotes y los obispos no dirigen la fe del pueblo, salvo alguna excepción, sino que es el pueblo, es la gente la que está imponiendo, la gente está imponiendo sus gustos. Entonces lo que San Juan nos viene a advertir consiste en que al final del tiempo histórico, que sería lo que estamos viviendo, la Iglesia ya habrá abandonado la fe en Cristo y lo ha cambiado por la forma de pensar del mundo. Y esto lo estamos viendo. La Iglesia actual, bueno, pues no pone mucho orden a la hora de lo que es el conflicto que estamos viendo. La Iglesia se ha convertido en un organismo casi político y está actuando muy parecido, de manera que sus pastores, es decir, sacerdotes, obispos, observamos en ellos una cierta actitud de rebeldía frente a lo que Dios ha ordenado para la Iglesia. Vamos a poner un ejemplo. En el Antiguo Testamento leemos que Moisés recibió la ley de Dios. Moisés era la autoridad. Y Moisés enseñaba al pueblo a través de los 10 mandamientos. Es decir, Dios trata con su pueblo, pero a través de Moisés. Y esto lo hemos visto siempre, cómo Dios se comunica al pueblo a través de quién, de los profetas, a través de los pastores, a través de los sacerdotes. ¿Qué supone esto? Pues que si interpretamos literalmente la descripción que hace San Juan en esta iglesia de la Odisea, nos encontramos con que la iglesia actual, porque la iglesia de la Odisea registra lo que es la situación, nos damos cuenta que estamos ante una iglesia política. Tú escuchas a un obispo, escuchas a un sacerdote y dices, oiga, este hombre podría estar en un partido político, pero desde luego está en un púlpito, está ahí en la iglesia y lo que está diciendo no corresponde mucho a lo que es la parte religiosa. Entonces vemos que estamos dirigidos por falsos pastores que han impuesto un sistema político muy parecido, no al sistema demócrata, no un sistema demócrata, sino un sistema más bien republicano. O dicho de otra forma, si observamos la forma de actuar de la Iglesia, se puede comprobar que hoy no es el pastor el que manda, no es el obispo el que manda, que sí que tiene autoridad, sino que son los fieles que forman esa comunidad las que imponen ese criterio. ¿Qué es lo que ha pasado con gran parte de la jerarquía de la Iglesia? Que es de tendencia homosexual, que al final la Iglesia prácticamente casi ha aprobado ya la homosexualidad, no oficialmente, desde luego. Entonces, ¿qué es lo que leemos dentro de este contexto? ¿Qué es lo que leemos en una de las cartas de Timoteo? La segunda carta, si mal no recuerdo. Que llegará un tiempo en que nadie va a aceptar la sana doctrina. Nadie. De todo lo contrario, se van a negar a escuchar a los buenos pastores. La gente no va a querer escucharlos, prefiriendo seguir a falsos maestros conforme a los vicios de cada uno. Por lo tanto, esta iglesia de la Odisea, que es lo que expresa San Juan ya en el capítulo 3, es la última de 7 iglesias. Esta iglesia es la iglesia actual, porque representa una iglesia mundana, adaptada a la forma de pensar del mundo.
y en clara sintonía con la política. La cúpula de la Iglesia Católica en estos momentos, la cúpula de la Iglesia Vaticana, Francisco y el resto de los que le ayudan, están en el entorno, Parolina, etcétera, etcétera, son políticos en el sentido riguroso de la palabra. Y han perdido la fe, porque se nota que han perdido la fe. Por lo tanto, la Iglesia en estos momentos no se diferencia mucho de un partido político. Y esto lo vemos en el silencio que mantienen los pastores, es decir, los obispos, quienes mantienen un silencio ante los disparates que surgen de la cabeza de la Iglesia. Y la pregunta es, bueno, pues ¿por qué guardan silencio? ¿Porque tienen miedo? Sí, por supuesto que hay miedo. Me decía un obispo que en el Vaticano hay un clima de terror, como dice, como no te puedes ni imaginar. Estas son palabras textuales que me dijo un obispo. En el Vaticano hay un clima de terror y al que habla lo fulmina. Y entonces, ¿por qué la jerarquía no quieren hablar? Porque si hay una mínima protesta, les quitan el puesto de diputado, es decir, lo expulsan del cargo de obispo. Entonces, esto es lo que viene a confirmar San Juan en los capítulos 17 y 18 del libro del Apocalipsis, donde la Iglesia ya está en una apostasía total y la corrupción fuera de toda duda. Entonces, si leemos lo que dice ya este tercer capítulo del libro del Apocalipsis sobre la Iglesia de la Odisea, vemos que es bastante parecida. La descripción que hace de la Iglesia de la Odisea es bastante parecida a lo que expresa de la Iglesia de Pérgamo, donde la Iglesia está claramente infiltrada de ritos paganos. Ritos paganos, actualmente la Iglesia tiene ya numerosos ritos paganos dentro de la liturgia. Desde que Francisco instituyó así, literalmente, el culto a la Pachamama, nadie puede negar que la Iglesia Católica en estos momentos está contaminada de ritos paganos. Entonces, lo que leemos en el capítulo 2 de la Iglesia de Pérgamo es: tengo contra ti, dice San Juan, tengo contra ti que tienes ahí a los que practican la doctrina de Balaam. Y en el versículo 15 dice: y también a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Para los que no sepáis, los nicolaitas defendían la homosexualidad y la practicaban, aparte de la fornicación, el culto a la brujería, pero los nicolaitas defendían la homosexualidad. Y como todos sabemos, la cúpula actual de la Iglesia no solo defiende la homosexualidad y la promociona, sino que la mayor parte de los altos cargos de la Iglesia Católica son abiertamente homosexuales. James Martin, el padre James Martin, norteamericano, brazo derecho de Francisco, está promocionado, protegido y subvencionado por el mismísimo Francisco. Entonces vemos cómo la profecía lanzada por San Juan a través de la Iglesia de la Odisea se está cumpliendo en la Iglesia actual. Son iglesias mundanas. Entonces, otro ejemplo que podemos poner, en el Mateo, en el capítulo 13, vemos la parábola del trigo y la cizaña. Quienes hayáis visto, yo que he vivido gran parte de mi vida en el campo y sigo viviendo en el campo, quienes hayáis visto las grandes extensiones de campos de trigo, habréis observado que tanto el trigo como la cizaña son muy parecidos. El trigo y la cizaña. Bueno, la cizaña sí es venenosa. No, pero es que el trigo y la cizaña son muy parecidos. Pero la diferencia radica en que la cizaña no tiene fruto, porque está en la misma espiga donde está el grano de trigo. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Quiere decir que la falsa religión, porque en estos momentos ya hay una falsa religión clarísima. En la Iglesia Católica sí hay una religión falsa que ya está en marcha, pero es muy parecida a la verdadera Iglesia. Y de ahí procede la confusión que tiene tanta gente, como este viejo conocido que se ha casado por segunda nupcias con otra mujer de un divorcio en religioso que tenía antes.
¿Por qué decir? ¿Por qué se está guiando? Pues por una iglesia que ya no es verdadera, pero es casi idéntica a la iglesia verdadera. Por eso es la comparación que nos hace Cristo en el Evangelio en el capítulo 13, ¿no? El trigo y la cizaña son muy parecidos, pero el uno es estéril y el otro produce fruto. Pero siempre van a estar acompañados. Entonces, centrándonos ya finalmente en esta iglesia, en lo último, la Odisea, en el versículo 15 leemos, yo conozco tus obras. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tus obras proceden de tu orgullo, de tu rebeldía. ¿Y el resultado cuál es? Que no eres ni frío ni caliente. Es decir, te da igual absolutamente todo. Porque la persona que no es ni fría ni caliente le caracteriza la indiferencia. Entonces, hay muchas personas que tienen una apariencia de piedad, pero que en realidad son unos farsantes. En el siguiente versículo, en el 16, dice, como eres tibio, te vomitaré de mi boca. La tibieza, ya hemos dicho que es la indiferencia. Entonces, estamos viendo ya esa indiferencia en la propia iglesia, en los fieles. Que la iglesia se ha convertido en una iglesia fría, ya no predica, ya no manifiesta la voz espiritual del Evangelio. ¿Es una iglesia rica? Sí, por supuesto, la iglesia es rica. ¿Tiene dinero? Claro que tiene mucho dinero. Esto no quita que haya sacerdotes que viven en situaciones muy difíciles. Eso es verdad. Pero en general, sí, tiene edificios, obispados, universidades, escuelas, la iglesia tiene congregaciones, tiene de todo. ¿Y qué más le falta? En lo material, la iglesia lo tiene todo, materialmente lo tiene nada. Pero en el fondo, ¿qué es lo que estamos viendo? Que es una iglesia muerta. Y otra cosa que hemos visto, ¿cuál es? Que a Cristo le están echando ya de todas las iglesias. Lo han expulsado, ¿quiénes? Los mismos pastores lo han expulsado de la iglesia. A Rey del Concilio Vaticano II lo quitan del centro del altar, lo ponen en un rincón e incluso oscuro para que nadie lo vea. Ahí han puesto al sagrario, para que nadie vea ni siquiera que está ahí. Entonces, estamos ante una iglesia apóstata, niega la fe ya. Ya finalizando, ¿qué es lo que vemos? El versículo 18 dice, yo te amonesto, te corrijo para que compres oro refinado en el fuego. Es decir, oro refinado en el fuego, te amonesto, ¿para qué? Para que saques la corrupción personal que tienes en tu vida. Unge tus ojos, sigue diciendo, con colirio, para que veas cómo podemos interpretar esto. Pues tienes que tener discernimiento, tienes que tener visión espiritual, discernimiento para que no te engañen los falsos pastores, los falsos obispos, los falsos curas. Como ese cura que me dice mi viejo amigo que no sé que se ha casado. No, oye, una cosa mía, pero si el cura me ha dicho que yo puedo comulgar, porque le ha dicho Francisco que yo puedo comulgar. ¿Pero cómo? ¿Pero en virtud de qué? Si ni siquiera has arreglado tus papeles canónicos. Entonces, unge tus ojos con colirio para que no pierdas la capacidad de discernir la verdad de lo que es falso. Y ya en el versículo 20 nos dice, aquí estoy yo, aquí habla Cristo a través de San Juan. Aquí estoy yo, en la puerta y te llamo. Este versículo me sorprende mucho porque viene a confirmar que a Cristo ya lo han expulsado de la iglesia. Estoy a la puerta, es decir, lo han echado. Estoy a la puerta y te estoy llamando. Ya Cristo, ya Dios no está dentro de la iglesia. Le han dado una patada y está en la puerta y estoy llamando. Y finalmente el versículo 1 dice, al que venciere, al que venza yo le daré que se siente conmigo. Vencer aquí a qué se refiere. Se trata de enfrentarnos a la forma de pensar de los demás, de vencer la presión social de ¿qué? De que los demás intentan aislarte porque no piensas ni haces lo que hacen los demás. Esto sería un poco el resumen que he hecho yo
de la actual situación confusa en la que estamos viendo. Estamos viendo que hay ya dos iglesias. La una se parece mucho, mucho, mucho a la verdadera, pero es falsa. Y hemos visto algunos aspectos de en qué podemos distinguir la iglesia verdadera de la falsa. Esto sería un poco el resumen, ¿de acuerdo? De acuerdo, profesor. Bien. Eh, Usted estaría de acuerdo en que vamos a empezar con las preguntas, ¿verdad? Sí, adelante, Ya. adelante. Vamos a iniciar un bloque de preguntas en referencia al tema y otras en manera general. La primera Adelante. se manifiesta que, de acuerdo a lo que usted nos ha comentado en esta noche sobre la iglesia de la Odisea, se podría pensar que el problema principal en este aviso del Señor es el problema de la tibieza, es decir, de ese demonio del mediodía. Eh, Sí, ¿Sí? sí, 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 adelante, completa la pregunta, por favor. Ya, si es que, obviamente, el aviso que nos hace el Espíritu Santo a través de esta última carta a la Odisea tiene que ver con el estado de tibieza en el hombre actual. Sí, por ejemplo, si yo voy, yo pregunto a amigos, conocidos, gente o que simplemente me preguntan, ¿no? A través del WhatsApp o teléfono, y digo, bueno, hola fulano o fulanita, ¿no? Bueno, ¿cómo te va la vida? Pues el saludo normal, cordial, ¿no? Y voy preguntando y la gran mayoría, está en una situación matrimonial totalmente regular. Unos en concubinato, otros rejuntados, otros se divorció. O sea, es decir, lo que vemos que es, hay una situación de confusión total porque la gente piensa, ¿no? Si es que la iglesia ha dicho que se puede comulgar, porque no sé cuánto. Entonces, lo que ves que es una indiferencia. Las personas no se interesan en conocer su situación, no tienen ningún interés en conocer lo que es el Evangelio, no tienen interés en aclarar si mi situación es regular o no. Entonces, ¿qué es? Es una situación de indiferencia. ¿En qué sentido? La gente no quiere saber. La gente no quiere saber. He dado un paso y me da igual lo que digan los demás. Yo me casé, tengo los hijos ya un poco mayores, pero en fin, estoy viviendo con otra persona. Es una situación de total tibieza. Sí, es indiferencia. La gente no quiere saber, ni quiere complicarse la vida. Así es. Y en base a este texto, usted también podría comentarnos un poco, recordando lo que ya Dante contempla en el primer círculo de su infierno, a Sí, estos tibios, ¿no? Porque también hicieron nada bueno en relación a su propia salvación. sí, 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 correcto. Sí. Eh, Aquí podemos decir, no, oiga, mire, yo es que no conozco el tema, no sabía nada. Bien, de acuerdo, pero usted tampoco sintió interés, usted tampoco quiso informarse. Por lo tanto, usted es culpable de su situación. Es culpable en primer grado, porque lo primero que hay que hacer, si usted está muy interesado cuando compra un piso, una vivienda, en qué es lo que dice la regulación de la vivienda del país, qué es lo que dice el notario, porque tengo que arreglar los papeles, las personas se espabilan rápidamente y incluso hasta te pueden aconsejar legalmente qué es lo que puedes hacer para comprar un inmueble, una casa o lo que quieras, un vehículo. Es decir, la gente cuando tiene interés se informa rápidamente, pero sobre la relación entre nosotros y Dios, que es la clave, porque eso supone la clave eterna de cada persona. Las personas no quieren saber nada. Por lo tanto, en ese aspecto, Dios es muy severo. Si usted es así, si usted está viviendo esa situación, es porque usted nunca ha sentido interés por nada. Por lo tanto, usted tendrá que pagar las consecuencias de su indiferencia. Porque la indiferencia es una expresión del odio. Es decir, una persona que te es indiferente, la preguntas, oye, fulano, fulanita, ¿esto qué sabes de este tema que te he preguntado? Y la persona ni responde ni lo mira.
¿cómo se siente uno? Se siente incómodo, ¿no? Porque esa persona no me está respondiendo. Oye, es que te he hecho una pregunta, respóndeme. ¿Eh? Es que no soy un perro, respóndeme. ¿Por qué actúa esa persona con indiferencia? Porque esa persona que actúa con indiferencia, en su corazón hay odio, hay rencor, hay celos, hay envidia. Por eso la condena la condena espiritual de la indiferencia es muy grave. Es un pecado incluso grave. ¿Por qué? Porque la indiferencia manifiesta un desprecio a la persona. La indiferencia en realidad es desprecio y el desprecio tiene su raíz en el rencor. Cuidado con esto. Por eso en el Apocalipsis la expresión de Cristo es durísima. Como no eres ni frío ni caliente, como eres indiferente y todo te da igual, fuera de aquí, fuera, te vomito, te expulso, te anatematizo, te condeno. Ya, muy grave. Adelante. Bien, dice, profesor, usted sabe que en Europa y también en otras partes del mundo reina el desconcierto por los escándalos que usted ha mencionado durante su participación que hay en iglesia. Usted sabe que en esos escándalos están implicada la jerarquía y esto es muy doloroso para muchos fieles que se sienten tentados a abandonar la iglesia. ¿Cuál sería su consejo? Ante la situación que se está viviendo, porque la Iglesia, o sea, pero no solo la Iglesia católica, también en muchas casas religiosas de tipo luteranos, menonitas, anglicanos, todas las iglesias están infiltradas, pero especialmente está infiltrada la Iglesia católica. Un porcentaje elevadísimo, muy elevado, más del 50% de la jerarquía no tiene fe. Estoy hablando de los 3 niveles de la jerarquía, cardenales, obispos y sacerdotes. La mayor parte de ellos no tienen fe, no creen en nada. Entonces, ¿cuál es el consejo? El consejo es un poquito difícil responder. Primero, tenemos que comprender que estamos viviendo un momento de la historia donde todo se está viniendo abajo. ¿En qué sentido? Que la mayor parte de la iglesia es gente infiltrada, no creen y la misma jerarquía está destruyendo la iglesia y la fe. Entonces, la pregunta es, ¿somos conscientes de eso? Los fieles, los que somos laicos, los que no somos presbíteros, no somos cura, no somos nada. Simplemente somos simplemente fieles. Tenemos que ser conscientes del momento que estamos viendo, que la iglesia se está desplomando. Y entonces, ¿cuál es? Pues lo que nos dice en el libro del Apocalipsis, no recuerdo el capítulo, cuando la mujer se tiene que retirar al desierto. ¿El desierto qué es? Pues sí, bueno, el desierto es un desierto, pero la expresión de San Juan se refiere, llegará un momento en que nos tendremos que retirar a la soledad. ¿Qué quiere decir la soledad? Que no te va a entender nadie, ni en tu familia, ni entre tus amigos. Y ese retiro, esa soledad es muy dura. Entonces, ¿el consejo cuál es? Tenemos que prepararnos para vivir una soledad. La soledad de que no te entienden bien. Porque ya en el libro del Apocalipsis lo dice y en otros textos, van a quedar muy poca gente con fe. Muy poca. Y esa es la iglesia a la que se refiere Cristo. A esa iglesia no podrá el infierno contra ella. No se refiere a la iglesia católica de obispado, de papas. No, Cristo no se refiere a eso. Se refiere a que solo quedará un pequeño grupo de gente con muy pocos sacerdotes, poquísimos sacerdotes, pero poquísimo, tanto que costará encontrar. Esa será la iglesia que no será destruida por el infierno. Entonces, ¿el consejo cuál es? Pues preparémonos porque nos vamos a quedar solos. Y de hecho nos estamos quedando solos. Somos las personas que hemos leído el Evangelio, que seguimos a Cristo a través del Evangelio, no a través de lo que ha dicho tal o cual papa, no. Porque en la Iglesia ha habido casi 40 antipapas. En lo que vamos de historia de la Iglesia llevamos ya 39 antipapas. Entonces, no, hay que seguir lo que dice el Papa. No, cuidado.
Es lo que me decía este viejo conocido, ¿no? Pero si es que el Papa Francisco ha dicho que yo puedo comulgar por un documento que ha sacado. Que no, que eso es falso. Cristo, el Evangelio no dice eso. Pero la gente dice, no, pero es que el Evangelio, pero es que es una cosa muy antigua, tú, eso fue hace 2000 años, hay que modernizarse, que no, olvidemos de eso de modernizarse. Entonces, eso son tonterías. Hay que ir a la base es el Evangelio, y el Evangelio se escribió hace 2000 años. Fuera de ahí, todo lo que es es falso. Es lo que decía San Pablo, si alguien nos predica un Evangelio diferente, maldito sea. Entonces, ha llegado un momento en que nos tenemos que enfrentar a esta situación. Cualquier cosa que salga de la iglesia en estos momentos que no se ajuste al Evangelio es falso. ¿Entendemos, no? Sí, sí, profesor. Hay un libro que escribió un gran autor, un doctor Caponeto en Argentina, que tiene coincidencia con lo que usted mencionó esta noche, profesor. El libro se llama La Iglesia Traicionada y ahí él, Correcto. conocedor de Jorge Mario Bergoglio, lo llama primado de Pérgamo y cardenal de la Odisea. Mira, genial. No había leído yo eso. Sí, me pareció increíble lo que usted mencionó esta noche, la selección de las dos iglesias. Y claro, quien no conozca bien el Apocalipsis no lo sabe, pero Pérgamo y la Odisea ya son dos iglesias que hoy ya no existen. Pero el apóstol San Juan las recrimina por su traición y su indolencia. ¿Podría decirnos usted qué podemos aprender de esta imagen tan eficaz para entender el momento que atraviesa actualmente la iglesia y los fieles? Pues mira, dado que el tema de hoy es que el título de hoy es La Iglesia de la Odisea y los Nicolaitas, porque los Nicolaitas es una secta religiosa que estaba infiltrada, que estaba dentro de los fieles del primer siglo del cristianismo, por ahí, ¿eh? Por eso dice, te has dejado contaminar por la podredumbre de los Nicolaitas que yo aborrezco. Los Nicolaitas eran homosexuales, practicaban la homosexualidad. Y actualmente la Iglesia Católica, en la alta jerarquía de la Iglesia Católica, se está promoviendo la homosexualidad. Entonces mi consejo sería leer el capítulo 1, 2 y 3 de 11 del Apocalipsis. Son capítulos breves, se leen enseguida, pero en base a esta explicación, yo ahora el texto de este tema que estoy exponiendo, lo voy a poner ahora en el canal Militia, en lo que es el texto escrito. Porque son apuntes sobre textos bíblicos que yo tengo. Entonces después lo voy a poner en el canal Militia para el que quiera leer, independientemente que se ponga la grabación de este programa entero, ¿no? ¿Para qué? Pues es importante que leamos estos 3 capítulos, capítulo 1, 2 y 3 del Apocalipsis, donde habla de las 7 iglesias, los vicios y las virtudes de cada una de esas iglesias. Pero lo que dice Caponeto es verdad. La corrupción, ¿en base a qué? En base a esto que estamos leyendo de las 7 iglesias antiguas, ¿no? Hay que leer, necesitamos informar. Ha llegado un momento, e incluso las Biblias, dentro de no mucho, habrá una orden de que se tienen que confiscar incluso en los domicilios privados. Las Biblias serán, por decreto ley, serán retiradas incluso de los domicilios particulares. Entonces es importante que lo leamos, antes de que nos priven de poder leer estos libros magníficos. Sí, fabuloso. Bien, profesor. Hay otra pregunta. Perdón, un momentito, voy a quitar esto de aquí. En relación justamente a la iglesia de la Odisea, de los ejemplos que usted ha puesto y a la luz del Apocalipsis, en esta parte, dice, muy significativa, ¿podría usted, dentro de las características que nos ha dado, particularmente la que tiene que ver con la sodomía, también alertarnos sobre la apostasía que se está viviendo tanto a nivel de jerarquía como a nivel laical? Es como a nivel, o sea, de la jerarquía ya. Y a nivel de los laicos, es decir, de los seglares, de nosotros.
Sí, sí, lógico. Es decir, si los pastores, en este caso obispos, sacerdotes, Sí, lo que sea, ¿no?, han abandonado la fe o no han sido formados y los escuchas en las homilías y si no te duermes, si es que no te duermes, ves que son homilías vacías, sin sentido. Entonces, por parte de los fieles que escuchan al sacerdote que no tiene sal, ese sacerdote, ese pastor ha perdido la sal. La sal, que es el carisma, ha perdido. Entonces los fieles automáticamente van perdiendo el estímulo, van perdiendo la fe y se queda todo en qué? Pues en una piedad, en una devoción que tengo a San Periquitín de arriba y otro santo que no sé qué, no sé cuánto, y al final, ¿eso qué es? Los fieles quedan muertos espiritualmente al poco tiempo, esos fieles ya han perdido la fe, ya no creen en nada, no les interesa ir a buscar un sacerdote o a una homilía. Ya la misma jerarquía ha matado, ha cercenado, ha guillotinado a los fieles. ¿Por qué? Porque ellos ya han perdido la fe. ¿Entendemos esto? sí, sí, entendemos muy bien. Y la última, profesor, eh, ¿usted cómo mira, obviamente lo acaba de decir en referencia a la sodomía, particularmente en esta época de la neoiglesia, esta situación que se está presentando ya abiertamente, por ejemplo, de este sacerdote de la Fraternidad San Pío X que acaba de ser condenado a 20 años de prisión por abusos sexuales y luego en Suiza y ahora también este sacerdote de la India que promueve abiertamente fotografías de una de las monjas con la que convive pornográficas. Es decir, esto está saliendo a la luz, pero el grave peligro que tiene esto para las almas débiles, es decir, para las que no comprenden, leyendo el Apocalipsis, obviamente en la época que estamos. ¿Cuál sería su consejo, profesor? Hombre, estamos ante un hecho de escándalo. ¿Por qué la autoridad correspondiente, en este caso la autoridad es eclesiástica, por qué los obispos no actúan? No actúan porque forman parte del escándalo. Por ejemplo, este sacerdote polaco, ahora no recuerdo, creo es Tonko, el nombre no lo recuerdo, es un experto en el tema de la investigación sobre la homosexualidad dentro de la iglesia, ¿no? Así es. Decía que solo en Estados Unidos lo que es el cuerpo de los obispos, más del 50% de los obispos norteamericanos son homosexuales activos. Nos hacemos una idea de esto. Entonces, ¿por qué los obispos guardan silencio? Pues porque ellos también están corrompidos, completamente corrompidos. Y si algún sacerdote de su diócesis sale con algún escándalo, lo que hacen es silenciarlo, pero proteger a ese sacerdote escandaloso. ¿Por qué? Porque la jerarquía se ha convertido ya en escándalo, ya viven en ese escándalo. Por eso guardan silencio, porque en realidad ellos forman parte de la corrupción y por eso ya nadie habla. ¿Cómo es posible que este jesuita, James Martin, Sí, promueve la homosexualidad, predica la homosexualidad, hace gestos con la mano, con los dedos en cuerno? Es decir, y Francisco le sonríe, le da la palma de la espalda. Ánimo, Willy, ánimo, ánimo, Willy, como esa novela de un escritor sudafricano que ahora no me acuerdo. Ánimo, Will, que tú adelante, que tú vales, que tú eres el único. Y es un escándalo tras otro. Practica la homosexualidad, es homosexual. Y Francisco le da la mano y lo apoya. Ya sí, no hay nada que hacer. sí, el No hay padre nada era que hacer. Darius Oko. Sí, exactamente. Él es un experto en estos temas. Sí.
Eso es decir, dentro del cuerpo de obispos de Estados Unidos, más del 50 son homosexuales activos, es decir, que practican la homosexualidad entre ellos. ¿Qué puedes pedir? Ahí no hay nada. Es lo que yo he dicho más de una vez, que venga el fuego, un terremoto y que arruine todo, punto. No hay más. Así No, es. no hay nada que hacer. Estamos viendo un tiempo apasionante, eso es verdad. Estamos viendo un tiempo interesantísimo, pero de mucho sufrimiento para las personas que intentan mantenerse. Eso es cierto. Sí. Por eso los santos, por eso se dice, ¿no?, que aquellos que sean santos en esa época serán los más brillantes de todos los santos de la historia, porque se enfrentarán a una situación tremendamente dura. Yo cuando tengo que dar, no sé, estoy con un pequeño grupo de gente o lo que sea, yo siempre les planteo lo mismo. Y les digo, ¿estáis dispuestos a vivir la soledad? Que sí, de acuerdo, pues uno se ha quedado en casa solo porque, bueno, pues tienes que estar solo, bien. No, no, la soledad es de que no te entiende nadie, que te enfrentas al criterio de los demás. ¿Estáis dispuestos a aceptar esa soledad? Porque la soledad muchas veces es una persecución, porque la gente te aísla. Entonces, este es el problema. Nos enfrentamos a qué? A ser una especie de lobos, ¿eh? De lobos solitarios, aunque quizá la palabra no sea muy adecuada para este caso. Adelante. Sí. Muy bien, profesor. Vamos a las preguntas que no tienen que ver mucho con el tema de hoy esta noche, pero la han hecho Adelante. de forma regular. En el canal se ha colocado varios testimonios sobre la muerte de este gran médico estadounidense, el doctor Butar. Y ahí se De origen hindú, creo. Sí, y dice, profesor Galarón, basado en los últimos videos del canal, me gustaría saber un poco más de la sugerencia del doctor Butar acerca de ejercer el libre albedrío. ¿Qué acciones concretas podríamos tomar? El libre albedrío es hablar a pesar de las consecuencias que vas a padecer. Porque este hombre, por lo que he visto yo en algún medio de comunicación especializado, estaba revelando que la clave de todo lo que estamos viendo es algo militar. Y este hombre ha descubierto una relacionado que con el tema de los que se pincharon en un momento dado, a través de la energía emitida por antenas, empezará a caer la gente. Este hombre iba en esta dirección y entonces lo han eliminado por eso. Yo el tema no lo conozco porque no soy ningún experto en este tema, ni en medicina ni en el ámbito militar no soy ningún experto. Entonces parece ser que estaba dando en la clave de lo que va a suceder ya de las personas que se pincharon cuando pasen 2 años. Entonces, antes de que descubriera, de que expusiera públicamente lo que hay detrás, lo han matado. Para que no digan toda la verdad, porque el tema es bastante impresionante. Entonces, ¿qué? Bueno, pues es una situación realmente tremenda. Detrás de todo esto, ¿quién está? Pues el anticristo, el mismísimo anticristo, que es un ser inteligentísimo, porque la pandemia del COVID, fue con el visto bueno digamos, de este personaje. Ya. Ahora, profesor, la nueva temporada de esta pandemia avisada por la OMS en la semana pasada, ¿cree usted que se podrá llevar o la empujarán este año o para el próximo? No, yo creo que esto es para el año que viene. Y me temo que para el año que viene tenemos un apagón al 100% de certeza. Aquí me estoy arriesgando, pero me arriesgo sabiendo lo que estoy hablando. Vamos a tener una pandemia manu militari, va a ser muy dura, muy dura. Lo del COVID va a ser un chiste, pero, o sea, lo que hemos vivido en el COVID va a ser como comparado con Caperucita Roja, muy suave. Lo que tienen preparado es tremendamente duro. Y me temo que va a haber un apagón mundial, donde se va a paralizar todo. Es una impresión por los datos que tengo. Pero de momento yo firmo porque nos dejen tranquilos hasta octubre. Vamos, yo firmo donde quieras, que nos dejen tranquilos hasta octubre aproximadamente. A partir de ahí, prefiero no hacer pronósticos. Pero sí, la pandemia
Antes del año que viene, no. Ya, muy bien. Eh, en relación a justamente esta situación en el panorama de Israel, se nos pide que le preguntemos si el panorama de Israel e Irán ¿se continuará como están o se desarrollará? ¿Cuál? ¿En desarrollarse cuál? El panorama Israel e Irán. Si usted No, no, ve, eso no, no hace falta ser profeta, ni adivino, ni tener una bola de cristal. Eso está expuesto claramente en los profetas del Antiguo Testamento. Isaías, la guerra es inevitable. Sí o sí, Israel e Irán se van a atacar. ¿Está asociado al inicio de la Tercera Guerra Mundial? Sí, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Yo ya digo, ¿no? Yo firmo hasta octubre, que nos dejen tranquilos hasta octubre. A partir de ahí, no digo nada. bien. En referencia a México, se pregunta, ¿qué opinión tiene usted del partido Morena en México? ¿Cree que México pueda salir de la amenaza comunista? México. Yo creo que todo mexicano sabe aquella expresión de Porfirio Díaz, ¿no? Presidente de principios del siglo XX, ¿no? Cuando dando un discurso un día eso, se detiene y dice, pobre México, ¿no? Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Lo que yo sé desde un punto de vista económico es que en México, en Estados Unidos, ha sido un tapón para México. ¿México podía ser una potencia? Claro, por supuesto que sí. Pero el problema de México es que Estados Unidos nunca les ha dejado desarrollarse. Cualquier cosa que pretendían, Estados Unidos ponía la mano y dice, chiquito, vosotros me estáis ahí de criados nuestros. Y este es el problema de México, su proximidad con Estados Unidos. Nunca se desarrollará mientras que Estados Unidos esté ahí al norte. La política mexicana, la política mexicana está controlada totalmente por Estados Unidos. ¿Y el narcotráfico de quién depende? Está manejado por los gobiernos. ¿Por qué gobierno? Por el gobierno norteamericano. Si los cárteles están controlados por los gobiernos. No hay más. Si hasta Pablo Escobar, el Medellín, el cártel del Medellín, llegó a decir, por la información que tengo, que el mismo Pablo Escobar dijo, yo tengo patrón también, de decir que yo tengo que obedecer a otro que está por encima de mí. Sorprendente que lo dijera Pablo Escobar. Entendemos, ¿no? Sí, sí. Y en relación a esto de la guerra también, eh, profesor, ¿cree que la explotación o voladura, dice, de la presa acelerará el estallido de la guerra o será como el Nord Stream y no pasará nada? Es un proceso, es un proceso. La explosión o la ruptura de la presa en que la han reventado ayer, creo, lo ha hecho Ucrania por una orden de Estados Unidos. Estados Unidos ha dado la orden de destruyan esa, eh, esa empresa porque es una empresa hidroeléctrica. Es una orden de Estados Unidos. Pero que este títer, este payaso llamado Zelensky acusa a Rusia. Es una locura de que Rusia haga eso, porque sería la primera en ser perjudicada. No, es un bombardeo, vamos a decirlo así, ejecutado por Ucrania con armas de la OTAN, pero con una orden de Washington, de Estados Unidos. Bien. Profesor, preguntan, ¿qué significado tienen las lunas llenas de estos días? ¿Hay algo en particular? No, no. El simbolismo siempre es la luna roja, es la luna de sangre. Sí, es una luna de color de fresa. No, no tiene mayor contenido. Solamente lo que diríamos son lunas de transición. Hay que esperar a octubre. Tengo dudas de si en octubre hay una luna de sangre. Si se confirma que en octubre hay una luna de sangre, esa luna indica la muerte de alguien, pero la muerte de alguien a nivel mundial muy, 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 muy importante. Por eso digo,
Yo firmo que nos dejen tranquilos hasta octubre. Firmo donde quieran, incluso aquí en una pequeña mesa que tengo de madera rústica, firmo aquí con puntero que quede marcado. Firmo que nos dejen tranquilos hasta octubre. Pero a partir de ahí ya no digo nada. Ya. Bien. Eh, ¿Para cuándo usted calcula o tiene alguna idea de que se podría dar el cambio a la moneda digital? Eso va a ser progresivo, eso no va a ser mañana, ya no, eso va a ser algo que se va a ir haciendo poco a poco, con un proceso bastante acelerado. Pero en Europa, que es el centro un poco de la economía, yo creo que ya posiblemente antes del final de año, ya se haya impuesto bastante. Y todo va a depender de los compradores. Si las personas se niegan a comprar por teléfono o por digital, se iría retrasando, pero a la gente le gusta pagar todo por teléfono, por internet. No, eso es un error tremendo. La moneda digital es terrible, porque una vez que tú cancelas una factura a través de un medio digital, ya estás muerto, porque saben quién eres, a quién le compraste, en qué calle estabas, de quién es ese comercio, a qué hora compraste, en qué ciudad, en qué barrio, en qué país y en qué continente. Lo saben todo, todo, todo de ti. Si tú cancelas a través de lo digital, estás muerto. Lo saben todo, todo, todo de ti. Yo, desde hace ya un año, todo, 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 todo lo pago en efectivo. Jamás pago por teléfono nada. Jamás. ¿Por qué? Para evitar que me controlen, para evitar que me detecten dónde estoy. Todo lo pago en efectivo. Nadie sabe dónde estabas, nadie sabe en qué calle, solamente que tú estabas en un comercio, un abasto de tal pueblo, de tal ciudad, de tal región. Lo has pagado en efectivo y nadie sabe dónde has comprado nada. Pero si tú compras a través del sistema digital, de ti lo saben todo, pero todo, todo lo saben de ti, todo. Bien. Profesor, hay una hermana que pregunta, ¿es posible que para cerrar las comunidades religiosas, las diócesis se apropien de los bienes muebles e inmuebles, como apareció en la última noticia de la comunidad carmelitana? Por supuesto, por supuesto. Y a muchas religiosas las echarán sin piedad de su comunidad, sea un convento, una congregación, las echarán. Es que no sabemos, no nos hacemos ni idea de lo que está pasando en las altas jerarquías de la Iglesia. Son vengativos. Es que son personas que no tienen fe. Son personas que están infiltradas, pero que legalmente son obispos, legalmente son cardenales, legalmente son sacerdotes, pero que son personas que no tienen fe y no tienen piedad, ninguna piedad. Que esto lo he visto yo personalmente. Obispos que son despiadados, ¿por qué? Porque se han puesto un traje talar y punto, pero yo sí, legalmente obispos, pero que les da igual todo, ellos van a por el dinero y a por el dinero, no les interesa nada más que el dinero. Gente realmente vendida y el sufrimiento que están provocando. Yo tengo amigos, yo conozco a algún que otro sacerdote ya de 80 años que los han echado sin ayudas y sin nada. Están en la calle después de 60 años de vida sacerdotal. Están en la puñetera calle. Y esto está sucediendo gracias a Francisco, todo gracias a Francisco, porque él es el que ha iniciado esta debacle absoluta y terrible de la Iglesia. Él lo ha iniciado. Ya, y en relación a esto, ya que nos fuimos al Vaticano, ¿no? Preguntan, ¿usted, profesor, tiene una idea, un concepto por qué ordenaron a Monseñor Gainswin salir de Roma? Porque molesta, porque no, simplemente molesta. Ha sido ayudante de Benito XVI, escribió este libro, no le dejó muy bien a Francisco y Francisco es netamente vengativo.
Yo conozco mucho porque yo he estudiado con los jesuitas, sé cómo piensa Francisco, porque procede del marxismo argentino a través de la Iglesia argentina, que es donde se elaboró la teología del pueblo, que es una variante de la teología de la liberación, y porque sacerdotes argentinos me han pasado numerosa información sobre quién es realmente Francisco. Y yo ya desde el primero o segundo año de su pontificado advertí: si es jesuita, destruirá la Iglesia. Se lo dije a un periodista de Madrid que me consultó. No sé quién va a ser elegido. Se lo dije así, puede salir de cualquier parte del mundo. Pero si eligen a un jesuita, le dije así a este periodista amigo: escucha bien, fulano, lo que te voy a decir. Esto lo dije yo antes de que fuera elegido Francisco. Si eligen a un jesuita, quien sea, porque yo conocía un poco a través del colegio quiénes eran. Estaba Carlo María Martini, estaban algunos cardenales. Eran 2 o 3 los que accedían al papado. Si eligen a un jesuita, no tengas ninguna duda que ese jesuita destruirá completamente la Iglesia. Sí, parece que no me he equivocado. Me hubiera gustado equivocarme, pero parece ser que no me equivoqué. Entonces, esto es lo que está sucediendo. Este es el gran problema. Ya. ¿Entendemos? Sí. Profesor, preguntan sobre esto. Si ¿usted sabe si Francisco controla la inteligencia vaticana en su totalidad? No. Él es controlado. Por encima por encima de Francisco hay una élite, que vamos a decir que es la sinagoga, que es la que controla el mundo entero. Pero en la primera instancia, en el primer círculo de poder del mundo, yo le he dicho ya muchas veces, vamos a decir unas cuantas veces, el primer círculo de poder del mundo está dirigido por entidades que no son seres humanos. Y en el segundo círculo sí son seres humanos. Ya en la tercera línea está relacionado con lo que es el poder de la Iglesia, de la banca, de los gobiernos, de los servicios. No, sí, en el Vaticano sí está el servicio de inteligencia, pero él simplemente es un número que él obedece a las órdenes que recibe. Él simplemente se limita a obedecer. Es un hombre obediente a las órdenes que recibe, nada más. Pero no. Manejar, no. Pero tiene un complejo de poder tremendo. Bien, y desde Colombia, Siente verdadera pasión por el poder. Verdadera pasión por el poder. No puede vivir sin tener el poder. ya, profesor, desde Colombia pregunta, Damián, ¿puede dar su opinión de la situación que se está dando en Colombia con tanto escándalo? Tal vez se podría presumir la caída de Petro. Pues mira, ahora que lo dices, el alcalde de Medellín, Quintero, ha dicho literalmente, yo acabo de leerlo, será un milagro que Petro acabe la legislatura. No sé qué debe saber el alcalde de Medellín para que lo haya dicho, pero son frases literal. Será un milagro que Gustavo Petro, es decir, el actual presidente de Colombia, será un milagro que acabe la legislatura. Más no puedo decir. Ya. Profesor, ¿cree usted que el nuevo virus Marburg sea el hemorrágico del que habló la Santísima Virgen María? Sí, parece ser, pero esperemos a los primeros meses del año que viene. Y el año que viene está ahí ya, porque yo ayer estaba celebrando la Nochebuena y resulta que estamos a 6 de junio. ¿Ves? Todo a toda velocidad. Ya, así es. Profesor, ¿usted conoce tal vez cuál es la relación de las agencias de transferencia tecnológica como ICTS y las inteligencias no humanas? No conozco, pero lo que pasa es que el tema de la inteligencia no humana había que precisar la pregunta, porque tal como está la pregunta no capto el sentido. Claro, no. Bien. Profesor, la sinagoga es del culto, ¿verdad? Me refiero a la antigua religión. No, la sinagoga, actualmente la sinagoga es el Vaticano.
Simplemente es una proyección de los escribas y de los fariseos en la época de Cristo, que son los que ordenan esto, sí, matar a Cristo. Los escribas y los fariseos no sabían quién era Cristo. Sí, lo sabían perfectamente. Tenían toda la información, pero no les interesaba reconocerlo. Entonces, en un proceso de siglos se han ido sucediendo las familias hasta completar hoy lo que es el nuevo poder mundial, que en realidad es un poder ejercido por el judaísmo. Pero no vamos a entrar en detalles porque si no, la explicación eh, nos perderíamos aquí. Claro. Bien, profesor, entonces, eh, para terminar, hacer una pregunta sobre la corona angelical de María Rosa Mística, si tal vez usted la conoce. No, no conozco el tema, la verdad. Lo siento, Ya, pero no conozco ese tema. muy bien. Bueno, profesor, entonces ha sido un gusto tenerlo esta noche con nosotros. Sí, hombre, encantado. Esperamos que ya Santiago regrese de sus vuelos y pueda hacer la entrevista con usted, que la hace tan maravillosamente. Le agradecemos y No, pues... pero usted no se queda atrás. Bueno, muchas gracias. Bien, profesor, entonces hasta el próximo martes, si Dios quiere. Cuídese, que Venga, Dios un lo fuerte bendiga. abrazo a usted y a todos. Venga, Gracias, hasta hasta luego. pronto. Hasta luego.